Bueno, hoy tenemos el gusto de platicar este martes con una figura clave del periodismo en Veracruz, un hombre que ha estado en la primera línea de la noticia durante más de 30 años, un hombre que ha recorrido redacciones, cabinas y sets con la misma pasión por informar. Es conductor, es reportero, maestro y sobre todo un referente para todas las nuevas generaciones de comunicadores. Hoy nos acompaña en la cabina alguien que ha dejado huella en la televisión, en la radio y también en la formación de futuros periodistas. Actualmente lo vemos todos los días en Hechos Meridianos Veracruz por TV Azteca, pero su historia va mucho más allá de las cámaras. Le damos la bienvenida con mucho gusto a Jorge Faibre. Jorge, qué honor tenerte en el programa. Rodrigo, ¿cómo te va? Muy buenas noches, gusto en saludarte, en que nos recibas acá en esta cabina y un saludo a tu auditorio. Gracias por esa presentación también, muchísimas gracias. Claro, y bueno, vamos a estar platicando en todos estos próximos minutos, ya con estas elecciones municipales a la vuelta de la esquina, ya los partidos se están reacomodando, los aspirantes, los candidatos ya comienzan a levantar la mano, ya comienzan a inscribirse ante el OPLE, y la ciudadanía pues estamos observando con mucha expectativa y también con algo de escepticismo lo que viene, ¿no? Hoy queremos hacer también una pausa para analizar el panorama político actual, entender cómo se están moviendo las fichas, qué podemos esperar en los próximos meses y para eso, pues qué mejor tenerte como invitado con una amplia trayectoria, con una mirada crítica y con mucha calle y recorrido en este tema, ¿no, Jorge? ¿Cómo ves este ambiente político en Veracruz a tan solo ya 2 meses de las elecciones municipales? Sí, efectivamente. Mira, es un escenario bastante interesante, por no decir complicado, interesante como tú lo estás planteando, porque bueno, hay muchas cosas. Siempre las elecciones municipales pues tienen una particularidad, hay muchas pasiones que se desbordan muchas veces precisamente por lo que implica una elección municipal. Tenemos muchos escenarios, es decir, hay que señalar lo que me parece de primera instancia, grupos, familias políticas, grupos caciquiles, que han detentado el poder por mucho tiempo en muchas regiones del estado. Y esto se manifiesta en cada elección, lo vemos en el sur, lo vemos en el norte, en el centro, en fin, es un escenario que tenemos por una parte. La otra, esto que estamos teniendo ya, Rodrigo, en el sentido de que pues se han dado varios incidentes, y esto que apenas estamos comenzando con el proceso ya a punto de llegar a la campaña, pero bueno, lo que ha habido previamente, ha habido incidentes de inseguridad que habría que observar también. Por supuesto, es un tema delicado, sí, pero que hay que observar. Y por supuesto, a esto hay que unirle también, aparte de los grupos políticos, la elección que tenemos, que ya arrancó el fin de semana, para las personas, vamos a llamar así, personas juzgadoras en el ámbito federal, y lo que viene en el ámbito de la justicia electoral local de Veracruz. Ahora vemos, por ejemplo, las elecciones en Veracruz, un PT que va solo, un PRI que va solo, un PAN que va solo, pero también un Morena y Verde que van juntos, sobre todo en lo que es la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, que si bien hay algunos municipios donde van de manera separada, pero van juntos en la zona conurbada, ¿no? Mira, el tema de la zona conurbada me parece que es un tema interesantísimo. Siempre cuando hablamos, por ejemplo, del puerto de Veracruz, decimos que es la joya de la corona, por la importancia que tiene histórica, por el tema del presupuesto que maneja el propio Ayuntamiento de Veracruz. Y luego Boca del Río, ¿no? Que también ha representado en los últimos años, en las últimas administraciones, pues un bastión político importante, una bandera política que ahora hay que observar, ¿no? Ahorita, minutos antes de llegar acá contigo, pues veíamos ya este documento enviado por el senador Miguel Ángel Yunes Márquez a la dirigencia de Morena, retirando esta solicitud, ¿no? Para ser parte activa o miembro activo de Morena. Hay que recordar todo lo que esto generó, particularmente en Veracruz, ¿no? Con la posición de la gobernadora rechazando este ingreso del senador a las filas de Morena. Bueno, pues hoy jugar a las vencidas me parece que determina el retiro de la solicitud. No así lo ha dicho el propio senador, de que seguirá pues apoyando a la presidenta de la República desde el Senado de la República, haciendo lo propio de lo que ya hemos visto con aquel voto 86 famoso, ¿no? Entonces, volviendo al tema del escenario de la zona conurbada, me parece interesante, es decir, el Partido Acción Nacional también intentó algo que era recuperar los militantes, la fuerza de los grupos de Acción Nacional que se vieron traicionados de alguna manera con la postura de la familia Yunes, particularmente del senador, pero a final de cuentas lo que vimos fue que las candidaturas que representarán a la Acción Nacional son gente, nombres de dos mujeres destacadas, sin duda alguna, pero cercanas a los Yunes, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a observar
qué es lo que va a pasar realmente, si competirán con todo en esas siglas de Acción Nacional por mantener los ayuntamientos que gobierna este partido político o tendremos un escenario diferente. Vamos a ver. Claro, es algo que vamos a estar platicando en los próximos minutos, porque si bien, como dicen por ahí, que en la política no hay coincidencias, ¿no? Y si vemos estos tiempos que a pesar de que sean decisiones y sean temas nacionales como lo que es Miguel Ángel Yunes Márquez y el caso Morena, definitivamente en lo que es el puerto de Veracruz, en lo que es Boca del Río, impactará de una manera impresionante a comparación de los otros 210 municipios del estado de Veracruz. Pues bueno, aquí fue el epicentro, aquí fue Veracruz, Boca del Río, La Cuna, fue justo donde fueron las dos ciudades donde la familia Yunes se plantó desde hace algunos años con este proyecto político que bueno, hoy veremos en los próximos meses, en los próximos 2 meses, qué pasará, porque existe mucha incertidumbre. Hoy en día le preguntas, yo creo que a cualquier panista y tampoco se comprometen a tener una postura de frente en cuestión de lo que sucedió con Miguel Ángel Yunes Márquez y su decisión de salir del PAN con este voto 86, ¿no? Hoy en día le preguntas a un panista y pues te dice, pues él tomó su decisión, él piensa distinto, pero la realidad es que no hay una postura de frente en ningún panista, ¿no? Sí, efectivamente, y eso llevó incluso a una diferencia con la propia dirigencia nacional del Partido Acción Nacional, es decir, en el sentido de que el senador dijo en su momento, bueno, cada uno es libre de votar como quiera, ¿no? Votar un hombre o una mujer como diputado federal, como senador de la República, y eso es cierto. Entonces, bueno, veremos ahora qué es lo que pasa acá en el escenario. Habrá que ver cómo esto, para la gente que nos está escuchando en estos momentos, para tu auditorio, cómo esto permea en la opinión pública o cómo permea ahora en el electorado, es decir, si realmente quienes han votado por un partido político en la zona conurbada seguirán manteniendo ese voto, si esto provoca un desencanto y ahora cambian de parecer y votan por otra fuerza política, no lo sé. O sea, Vamos a ver. sí. La otra es el abstencionismo también. Sí. Si bien es cierto que las elecciones municipales son apasionadas, también es cierto que quizá la votación que se espere no sea tan grande, es decir, no tenemos una elección a la presidencia de la República que siempre genera una expectación mayor, un arrastre mayor. Un presupuesto mayor. Y que quizá las personas que están dedicadas al tema electoral están diciendo que más o menos tendremos una votación del 50%. Veremos si llegamos a esta parte o se supera. Lo ideal es que se supere, ¿no? Ese tema, pero como te decía hace rato, tenemos también de esta elección de personas juzgadoras, tanto en el ámbito federal como local, y ahí tenemos, me parece, un problema. Cuando digo problema, una incógnita, ¿no? Más que nada. Me refiero a un problema porque lo es realmente. Es decir, la gente que nos está escuchando, nadie absolutamente sabe cómo vamos a votar, ¿no? Es decir, porque tenemos muy poca información sobre eso, porque los órganos electorales tienen que clarificar. Hablo del OPLE en Veracruz, hablo del INE también en su vocalía para Veracruz, cómo vamos a emitir el voto. Se ha dicho grosso modo en algunas entrevistas, pero pues me parece que no termina de quedar claro de cuánto tiempo le vas a invertir en la urna, cuánto te vas a llevar en tiempo para esto. Me parece que en los días que llevamos de campaña, el número 58 es el que va ganando, ¿no? Y más por otras razones que por la incógnita del número como tal. En fin, hay muchos problemas allí de cómo se va a resolver esto y si esto arrastra negativamente a la votación en Veracruz. Veremos si esto abona o más bien inhibe un tanto la votación. Ojalá no sea lo segundo, que la gente realmente salga a votar, a presentar su voto por la elección local municipal y por quien quiera en el tema también judicial. Correcto. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos, Jorge, para ya adentrarnos a lo que son las caras, a lo que son los perfiles, ¿no? A lo que son los cuadros en estas elecciones del 2025. Estamos de vuelta en el Noti Express de RN con el periodista Jorge Faibre, que estaremos analizando todo este panorama político, todo este panorama electoral del 2025. Un Veracruz, un Boca del Río. Jorge, ¿qué tiene de particular la zona conurbada que la hace tan estratégica políticamente hablando? Bueno, tiene muchas cosas, sobre todo la actividad económica, ¿no? Es lo que representa esta zona conurbada de Veracruz, Boca del Río. Sin duda alguna, la más importante del estado en ese sentido. Tienes al puerto, ¿no? El propio aeropuerto internacional, pero la actividad portuaria es lo que la hace diferente. Y evidentemente la actividad comercial, aparte de la actividad inmobiliaria, tú estás metido también en temas inmobiliarios, todo esto es un conjunto de cosas, ¿no? Para que sea un polo de atracción
no solamente de turismo, sino de inversiones en la zona conurbada. Eso lo hace importante, la actividad económica. Ahora, Boca del Río que ha sido un bastión panista. ¿Cómo ves a Boca del Río, sobre todo con el PAN? ¿Lo sigue siendo hoy un bastión panista o sí ves señales de fractura en el partido? Mira, yo te decía hace un momento justamente lo que pasa con los panistas puros, vamos a llamarle panistas puros o panistas militantes de toda la vida, y los grupos ligados a los Yunes, a la familia Yunes, ¿no? Entonces, pues ellos representan una estructura, el tiempo que estuvieron en el partido, ¿no? Prácticamente, pues tuvieron el control del partido, no solamente en la zona conurbada, sino el control del partido como tal. Esa es una realidad. Hoy los panistas, digamos que pagan esa factura. No lograron poner o imponer a sus candidatos de esta gente que no coincide con la familia Yunes, te guste o no te guste, estés de acuerdo o no estés de acuerdo con ellos o con cualquier otro grupo o persona política, pero así es la política, así son los políticos, hombres y mujeres, ¿no? Eso no son santos, ni en la iglesia tienes a santos, ¿no? Entonces en la política mucho menos. Quiero referenciar esa parte. Pero a ver, Jorge, me estás diciendo que no hubo candidatos, por así decirlo, allegados a la familia Yunes, pero también si nosotros vemos al Partido Acción Nacional en los últimos 10 años, en los últimos 15 años, ahora sí quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué candidatos o qué personajes o qué cuadros estaban en el partido que fueron figuras en la zona conurbada que no fueran partícipes de la familia? La respuesta es muy sencilla, evidente, Ninguno. exacto. ¿Por qué razón? Porque ellos tenían el control, te lo acabo de decir, Claro. ellos tenían el control del partido y por lo tanto no había oportunidad para nadie más. Pero no todo es culpa de ellos, sin duda alguna. No, pero nadie está diciendo que... No, lo digo yo, sí. lo digo yo. Ahora te va la otra. También el Partido Acción Nacional ha dejado, no Acción Nacional, más bien los grupos empresariales de la zona conurbada han dejado de tener líderes que representen a esas fracciones en la propia sociedad. Es decir, de los grupos empresariales más representativos de la zona conurbada salieron muchos presidentes municipales, muchos políticos. Sí, claro. Diputados, diputadas, alcaldes, ¿no? Que salieron de ahí, del sector empresarial y que llegaron a hacer política vía el Partido Acción Nacional. Hoy no tienes eso, porque no tienes esos liderazgos que hagan política, sí lo hacen, pues, en sus cámaras, pero no de política activamente. Entonces, Claro. esos liderazgos también se han perdido. Por tal razón, tampoco ha habido nombres que han intentado, pues, ¿no? Pero no han representado ni han tenido un arrastre localmente para lograr una nominación, ¿eh? Sí, de hecho, platicaba hace algunos meses con un personaje que estuvo ahí metido en las cámaras y algo que me impresionó mucho es la falta de conocimiento político, ¿no? Me platicaba de que buscaba hacer iniciativas, ¿no? A favor del gremio, pero desconocía por completo cómo se podría llegar a operar una política dentro del mismo Congreso, ¿no? Llevándolo desde la iniciativa privada, porque al final del día para colocar un problema, para buscar alguna iniciativa, primero el tema tiene que estar en agenda. Y si no sabes llevarlo a la agenda desde el gremio empresarial, pues todos estamos perdidos. Entonces yo creo que también existe una falta de conocimiento de muchos personajes, de muchos líderes empresariales relacionados al tema político. Y bueno, hoy en día se están viendo las cosas, un Veracruz con mucha falta de cuadros, pero yo creo que también no es un problema solamente de Veracruz, sino a nivel nacional. Hoy en día, cómo se quiere levantar el Partido Acción Nacional después de lo que pasó en los últimos meses, se empiezan a voltear a ver y pues son los mismos de siempre también. No, bueno, son momentos muy complicados para la la oposición en estos momentos en el país, porque no han terminado de poder levantarse, es decir, les cayeron desde la tercera cuerda, Sí. quedaron en el cuadrilátero y no han podido levantarse y no se ve todavía por dónde, por lo menos en el tiempo inmediato se ve muy complicado, ¿no? Insisto, la elección municipal es un tanto diferente, tampoco, y esto lo han dicho líderes de partidos de los grupos oficiales ahora, ¿no? Es decir, los partidos ligados a Morena han dicho que no pueden tampoco tirarse a la hamaca, ¿verdad? Y ya con la propia marca ganar una elección, porque tampoco es así. ¿Por qué razón? Porque la elección municipal tiene sus particularidades, es decir, en un municipio, el que tú quieras del estado, votas también por la persona, más allá del partido político, ¿no? ¿Por qué? Porque es tu vecino, tu vecina, lo conoces su trayectoria, todo absolutamente. Entonces, esa historia de esa persona cuenta para poder ganar una elección municipal, ¿no? Entonces, hemos tenido ya ejemplos incluso aquí en Veracruz, donde incluso un candidato independiente ha ganado las alcaldías, ¿no?
¿Y qué implica ser un candidato independiente? Pues no tener un respaldo de un partido político, la estructura de un partido político, el recurso de un partido político, y bueno, pues han logrado esas alcaldías, ¿no? Son los menos, pero se han logrado. En ese sentido, bueno, pues también ese es un ejemplo muy claro de que la gente sí vota por la persona en una elección municipal. Ese es un tema que hay que observar para ver cómo se va a determinar esto en el futuro inmediato, ¿no? Ahora, ya hablando de personas, ¿cómo ves los cuadros en estas elecciones? Por ejemplo, en Veracruz, Puerto, una elección de mujeres en lo que es Boca del Río. Vemos a Raúl Sarrabal regresando a la política, pero también está una Berta Güed por parte de Morena y una Marijose Gamboa que quiere mantener el bastión panista, quiere mantener estas administraciones panistas en lo que es Boca del Río, ¿no? También dos elecciones muy distintas una de la otra, ¿no? Una elección donde parece Veracruz un poco más cargado a Morena, pero también un Boca del Río que ya esas elecciones, por ejemplo, la de Unanue o las elecciones que le llegó a tocar a Morelli, donde arrasaba el PAN, pues ya hoy también parece muy distinto, ¿no? Mira, sí parece distinto y son elecciones completamente diferentes. En el caso de Veracruz, bueno, son interesantes, ¿no? Que puras mujeres estén ahora buscando la propia alcaldía, ¿no? Así que tendremos a la tercera mujer gobernando el ayuntamiento. En el caso de Boca del Río, pues veremos. Hay gente que dice allí que será una elección de tercios en Boca del Río, que estará mucho más competida. No tengo esa percepción realmente que vaya a ser de tercios. ¿Cuál es tu Pero percepción? no, mi percepción será que sea entre dos fuerzas políticas, no que una más compita realmente Hablando la... la de Movimiento Ciudadano Sí, con por Raúl ejemplo, Sarrabal. me parece que hará una buena campaña, no sé si le dé para poder llegar. Quizá yo estoy ya eliminando de entrada, ¿no? Es mi percepción, ¿no? Claro. En estos Sí, al momentos. final del día cada quien Veremos tiene su análisis, cómo ¿no? arranca y cómo sigue durante la campaña, pero me parece que todavía en esta elección no se reflejará tanto así, es mi punto de vista y mi percepción. En el caso de Veracruz, bueno, pues yo creo que también, al igual, será entre dos fuerzas políticas prácticamente. Veremos qué tanto más hacen las otras candidaturas, por lo menos para dar votos a sus partidos políticos y por lo menos buscar que sus partidos políticos tengan algún lugar en alguna regiduría, ¿no? Me parece que eso será importante y que muchos partidos de oposición prácticamente están buscando, pues eso, no realmente ganar una elección, sino colocar a alguien Sí, que lo hay que represente. decirlo, hay que decirlo. Esa En es las la realidad. últimas elecciones, 4,000 votos tuvo un Movimiento Ciudadano en Boca del Río y hoy hay que decirlo, van sobre 8, 9, 10, 11, 12,000 votos, ¿no? En lo que es prácticamente o particularmente, perdón, Boca del Río. Sin embargo, me comentas una lucha entre dos fuerzas políticas, una fuerza entre el PAN, una fuerza entre Morena. Ahora, también un Boca del Río y Veracruz que a pesar de que solamente esté un municipio diferente al otro por una sola calle, también son municipios políticamente y electoralmente totalmente distintos. Son diferentes. A ver, aquí hay dos escenarios que se plantean así, incluso varios compañeros analistas, columnistas, plantean, ¿no? En sus columnas algunos escenarios. Me parece que hay dos escenarios que están planteados que tienen cierta lógica, veremos cuál se termina imponiendo, pero una es, en el caso de Veracruz y Boca del Río, que, bueno, al ser dos figuras, hablo de Indira, hablo de Marijose, dos figuras ligadas a Miguel Ángel Yunes y luego la postura de los Yunes con respecto a Morena en estos momentos es prácticamente entregar las alcaldías, ¿no? Un escenario. Otro escenario es que no necesariamente, ¿no? Que realmente van a buscar competir, que en Boca del Río, pues Marijose ha ganado todas sus elecciones, que me parece que es la pieza, la ficha más importante electoralmente en los últimos años y que por eso está nominada para ser la candidata, ¿no? Bueno, es un escenario real también. Y como dicen los columnistas, al tiempo, y el tiempo es el 1 de junio, entonces ahí veremos cuál de los dos escenarios se cumplió en este momento, ¿no? Y es que, a ver, también una Indira Rosales San Román que la tiene muy complicada en Veracruz. De hecho, ella lo anunció públicamente, más o menos por eso de noviembre, diciembre, donde las aspiraciones que ella tenía eran en Boca del Río, no en Veracruz. Las últimas elecciones estuvo recorriendo mucho la zona de Boca del Río, no así Veracruz. Y hoy en día parece complicado el que le pueda llegar a hacer frente a una Rosa María Hernández Espejo, pero sobre todo un Morena. Bueno, las condiciones
condiciones políticas y estructura del municipio son diferentes, incluso en el propio Boca del Río, en el distrito, pues Sidra lo sacó, digamos, bien, a pesar de todas las complejidades que tuvo la elección también, lo sacó bien, en fin, Bueno, son dos también, fichas. también el año pasado hay que decirlo, Morena no fue en coalición y también no hubo un candidato tan fuerte que le pudiera llegar a hacer frente a una Indira, ¿no? Pero mira, todas las elecciones son distintas, Claro. entonces también hay que ver qué es lo que vamos a encontrar en esta elección que viene ya, ¿no? Entonces, una elección es diferente a la otra, veremos qué dice el electorado ese día también, ¿no? No, y a ver, si nosotros comparamos lo que pasó el año pasado en el 2024 en estas elecciones, si agregamos el factor Miguel Ángel Yunes Márquez y el voto 86 y agregamos el factor de las elecciones del Poder Judicial, yo creo que cambian por completo el panorama, ¿no? Es complicado también atreverse a dar un análisis ante esta complejidad, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, es un tema complicado en ese sentido, hacer un análisis por esa vía y también un escenario más que no hay que dejar pasar también, ¿eh? El tema del nepotismo, ¿no? Las herencias del poder, ¿no? Entonces, eh, habrá que ver qué pasa con ese otro tema, aunque la presidenta habló, está propuesto en la iniciativa, patearon el bote un poquito Al más de 2030. tiempo, ¿no? En fin, los propios partidos que van coaligados en otras elecciones, aunque el PT vaya separado en esta elección municipal, en fin, ¿por qué razón? Porque afecta a sus intereses, ¿no? Porque en muchos de los municipios gobiernan las familias, porque ahora mismo están peleando esas posiciones para que también pues se quede el hijo, la esposa, etcétera. Y entonces, bueno, pues la gente morena, la propia dirigencia nacional ha dicho, respetaremos la decisión de la presidenta y no nominaremos a ningún familiar en nuestro partido. Sí, pero tienes dos alternativas, ¿verdad? Una verde y la otra rojita, ¿no? Con el PT. Entonces, tienes dos caminos que te pueden llevar a Roma también, sin necesidad de estorbar a nadie, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, Jorge, ¿cuál es tu opinión respecto a estos movimientos políticos, a este marketing que ha estado realizando lo que es Movimiento Ciudadano con la familia Yunes, ¿no? Porque digo, lo digo a título personal, veíamos a un Movimiento Ciudadano hace algunos meses, hace algunos años, un Movimiento Ciudadano propositivo, lanzando propuestas, buscando no entrar en estas confrontaciones que se quedaba a veces en medio entre un Morena y entre un PAN, y hoy en día parecen dejar a un lado estas prácticas que estaban utilizando y se van con todo a la guerra sucia, con estos espectaculares de que aquí no hay traidores, aquí no se aceptan la familia Yunes, un movimiento ciudadano totalmente distinto y un poco radicalizado publicitariamente hablando, ¿no? Te digo que no todas las elecciones son iguales, ¿verdad? Elecciones atrás Dante no apoyó a Miguel Ángel Yunes, lo cobijó, Sí, ¿no? claro. No habló de traiciones, no habló de las cosas negras de Miguel Ángel Yunes, etcétera, lo cobijó, ¿no? Fueron aliados en otras elecciones. Hoy la cosa es diferente y no se hace un poco sospechoso que nada más la campaña sea contra el apellido Yunes, ¿no? ¿Por qué, no? Tú ¿Dónde sí, va Polo, no? ¿De dónde viene Polo y dónde va ahorita Polo? Son cosas, ¿no? Que están en el aire y que pueden darnos respuestas, ¿no? ¿Tú sientes, por ejemplo, estas campañas publicitariamente hablando de Movimiento Ciudadano que si llegan a favorecer a algún partido, favorecen exactamente Yo prácticamente a creo que Morena? obedecen a algo, ¿verdad? Yo creo que obedecen a algo y que por eso están jugando ese papel en esos momentos, Claro. ¿no? Pues bueno, vamos a saberlo ahora sí que en 2 mesecitos, pero definitivamente van a estar entretenidos estas semanas, Jorge. Bueno, hay que recordar que en un mes comienzan ya oficialmente las campañas de las elecciones municipales, pero lo que es un hecho es que a pesar de que se tienen muchos pronósticos, a diferencia de muchas otras elecciones, luce algo complicado el lanzarse, por ejemplo, vámonos a un Boca del Río, ¿no? Porque digo, Veracruz todavía se puede llegar a analizar de una manera más tranquila y ni se diga un Alvarado que va a parecer un choque de titanes allá, ¿no? Pues pareciera, ¿no? Hay mucho tiburón ahí, ¿no? Sí. Buscando la nominación otra vez, buscando llegar a la alcaldía, mucho tiburón que se le sabe muy bien. Cuando digo tiburón me refiero a la experiencia que tienen cada uno de ellos. Entonces, bueno, va a ser pues un encontronazo bastante interesante también el de Alvarado, ¿no? Que ya es Tres parte. exalcaldes en las Exactamente, entonces elecciones. son puro tiburón, ¿no? Entonces se le conocen perfectamente bien, entonces veremos eso. Pero como se nos agota el tiempo también, yo creo que opiniones vamos a escuchar muchas, vamos a ver muchas, vamos a leer muchas,
pero la opinión más importante es la de tu radio escucha, la gente que nos está sintonizando en estos momentos. La opinión más importante es la que tengan cada uno de ellos para votar por el candidato o candidata de su preferencia, el partido de su preferencia, y todo esto que sea para bien de cada uno de los 212 municipios. Claro. Pues bueno, Jorge, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, ha sido un honor para mí. Muchas gracias. Mauricio García en los controles, Víctor Cosgaya en las cámaras. Mi nombre es Rodrigo Crosa y los dejo siempre en sintonía. La información continúa. Te esperamos en la próxima emisión de El Noti